Hola, mi nombre es Lina Berruet, soy profesora de la Escuela Ambiental y abordaremos el tema de la toma de decisiones ambientales. Para el modelo de toma de decisiones ambientales, nosotros entonces abordaremos como los diferentes retos que nos supone este proceso. A nosotros estamos tomando una decisión ambiental, como lo hacemos en la vida normal, nos enfrentamos a tener herramientas e información que nos permita considerar o hacer elecciones adecuadas. En el caso ambiental, nosotros tratamos de elegir cómo realizar esos proyectos de desarrollo o ese manejo del proyecto de desarrollo de la forma más adecuada. Para esto se siguen una serie de pasos. Aunque acá los vamos a ver de forma secuenciada, son pasos que se retroalimentan. Entonces, lo primero para abordar este proceso de toma de decisiones es el problema central de la gestión ambiental, es centrarnos en cómo vamos a gestionar ese impacto ambiental. Vamos a considerar estas como expresiones o parámetros donde Y de X es el conjunto de impactos que yo genero cuando establezco un proyecto o ejecuto una acción del proyecto. W de X es el conjunto de beneficios asociados a la realización de ese proyecto. Z de X es el conjunto de los costos ambientales y C de X es el conjunto de los costos de gestión ambiental asociados a ese proyecto. La diferencia entre Z de X y C de X la abordaremos más adelante en la parte de costos ambientales. Considerando entonces estos parámetros, el primer paso en una toma de decisiones, lo que necesitamos para poder entender si ese proyecto se debe realizar o no, o cómo lo debemos realizar, debemos hacer una identificación de impactos ambientales. Durante los primeros módulos, ustedes vieron un acercamiento a una matriz analítica por dimensiones en la cual nosotros identificamos cómo al ejecutar una acción del proyecto o incluso en la línea base cuando está la dinámica regional, es decir, el comportamiento sin proyecto, la alteración en una dimensión, sea física, biótica, económica, cultural o política, ¿qué pasa en otras dimensiones? Entonces, en lo biótico, en lo cultural, en lo económico, si estamos parados desde lo físico. Entonces, esa interacción y esas interacciones que nosotros buscamos, directas e indirectas, son la primera información en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque vamos a buscar alternativas de realización de ese proyecto que pues tengan la menor generación de esos impactos. Entonces, por eso se constituye en un primer paso de ese modelo que venimos trabajando. Digamos, de forma paralela, nosotros estamos haciendo otros procesos y es a partir de cada alternativa que vamos a generar, vamos en esas alternativas a identificar los impactos y a optimizar esas alternativas. Entonces, en la generación de alternativas, esta expresión lo que nos está indicando es que debemos generar alternativas que se ajusten o que satisfacen este pi casu i. ¿Qué es pi casu i? Es las restricciones ambientales. Entonces, las alternativas que yo genere tienen que estar en una, digamos, región acotada por este plano cartesiano y ese acotamiento entre estos dos ejes lo que está diciendo es que esas tres alternativas se ajustan a esas restricciones. Y es dentro de esas tres alternativas que yo voy a seleccionar cuál es la mejor para realizar el proyecto. Una vez yo puedo tener esa generación de muchas alternativas, tengo que buscar una forma en que en la toma de decisiones yo pueda decir esto es mejor que esto, ¿cierto? Entonces puede que P2, si yo la evalúo o la optimizo bajo una perspectiva, sea mejor que P1 y P3. Y al contrario, si utilizo otros enfoques, sea mejor P3 y P1. Entonces vamos a ver cómo es ese proceso de optimización. Hay una posibilidad para elegir entre esas tres, que es la perspectiva ambientalista. ¿Y qué hacemos ahí? Recordemos que Y de X es el conjunto de impactos, WX es el conjunto de beneficios, y lo que me dice la perspectiva ambientalista, esto es como un sistema de ecuaciones diferenciales, es que yo debo minimizar esos impactos sujeto a que obtenga unos ingresos o unos beneficios mayores o iguales a la inversión. Es decir, la mejor alternativa de estas tres es aquella que me logre minimizar todos los impactos o el conjunto de impactos, pero me genere alguna ganancia. Uno podría decir, pues la mejor forma de no hacer o generar impactos es no hacer el proyecto, pero miren que esta restricción, que es como cuando tenemos esos sistemas de ecuaciones lineales, me está diciendo que la mejor solución es aquella que esté
y cumpla esa restricción. Entonces, ¿cuál de esas tres alternativas que yo generé, cumpliendo todas las restricciones ambientales, es capaz de minimizarme ese conjunto de impactos cumpliendo esto? Desde la perspectiva económica, nosotros vamos a seleccionar entre esas tres alternativas o las que tengamos, cuál es aquella que maximiza, y ahí la función objetivo es maximizar los beneficios, sujeto a que el conjunto de impactos que yo genere o cada uno de esos impactos sea menor o igual a un estándar ambiental o una norma o algo que me regule la calidad ambiental. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacer ese proyecto que tenga el máximo de beneficios sin que me salga del cumplimiento de los estándares o las normas ambientales? Esa es la perspectiva económica de selección. Entonces, ¿cuál de estas me genera la mejor forma de obtener más beneficios y que cumpla las normas? Realmente lo que nosotros hacemos actualmente en nuestra forma en que tomamos decisiones sobre la realización de los proyectos, prima la perspectiva económica. Esta otra perspectiva, digamos que esta es una perspectiva de sostenibilidad, mientras que esta perspectiva es una perspectiva de sustentabilidad, porque tiene en cuenta la capacidad de carga al buscar la minimización de los impactos como la mejor alternativa. Esas son las diferencias que podemos ir abordando cuando hacemos esos procesos de toma de decisiones. Recuerden que los proyectos tienen dos clasificaciones desde el punto de vista ambiental. En ese proceso de selección de alternativas, nosotros también tenemos que considerar que es distinto cuando estoy trabajando un proyecto concentrado que gira alrededor de un epicentro, las unidades de intervención son más homogéneas, que cuando estoy trabajando con proyectos lineales. Los proyectos lineales, recuerden, son aquellos que establecen restricción al lado y lado del eje de construcción, como son las vías, las líneas de transmisión, y que además de esa restricción de uso del suelo puedo estar haciendo ese proyecto en distintas unidades ecológicas, sociales e incluso desde el punto de vista normativo estar, digamos, cruzando varias jurisdicciones de autoridades ambientales, departamentos, etc. Entonces, esa diferencia, que ya la habíamos abordado en algunos módulos previos, hacen que el proceso de selección alternativa sea, digamos, o varíe. En este caso buscamos el área o el proyecto o la forma de construcción del proyecto en el área que pues al generarse los impactos sea mínimo. En cambio, cuando estamos trabajando desde proyectos lineales, estamos buscando una ruta y este simbolito es ese de ruta, una ruta en la que los impactos agregados por ese proyecto lineal sean mínimos. Y aquí veremos en próximos módulos herramientas como la ruta del mínimo costo que nos ayuda a identificar esos tramos por los que podríamos hacer los proyectos con una menor exigencia en términos ambientales. Finalmente, cuando nosotros hemos generado las alternativas, las hemos seleccionado, hemos identificado los impactos en ellas, a partir de esa información optimizamos, pues empieza una fase en esa toma de decisiones que también es organizar la información y estimar los costos. Entonces, para la organización del trabajo, no hay una digamos como una fórmula matemática o expresión como la veníamos trabajando, sino que nosotros buscamos incorporar todas las herramientas que ya hemos visto de análisis de matrices, de diagramas de flujo, etcétera, que nos permita secuenciar las actividades del proyecto. Y en la estimación de costos de esas alternativas también es importante tener en cuenta que esta información de costos nos va a ayudar, y miren que aquí me estoy centrando en los costos de gestión, no en los costos ambientales. ¿Por qué? Porque los costos de gestión nos dan información de qué tan fuerte es el esfuerzo de hacer ese proceso de manejo de impactos en cada una de las alternativas. Mientras más elevado sea ese costo, lo que me está diciendo es que esa zona donde yo entré o donde estoy planteando hacer el proyecto o la forma tecnológica en que estoy planteando hacerla o localizar el proyecto me está mostrando más restricción ambiental. A medida que estos costos suben, es mayor la restricción, entonces sería una alternativa que yo no debería considerar. El problema que tenemos en Colombia es que tratamos de minimizar los impactos en las primeras fases, de decir, no, esto no es un impacto tan crítico, para ir rebajando criticidad en esas primeras fases y luego los costos van a ser muy inferiores. Y si ejecuto el proyecto, si aparecen esos impactos en una magnitud fuerte, estos costos no van a lograr cubrir el procedimiento que tengo que hacer. Y ahí es donde los proyectos empiezan a generar pasivos, pueden tener frenos porque no tienen, digamos, la
información y los recursos necesarios para hacer el manejo. Muy importante en los costos. No cada impacto tiene una acción de manejo. De hecho, recuerden que hay impactos directos e indirectos y que a veces solucionando un impacto directo estamos solucionando varios indirectos. Entonces no hay una relación lineal entre el costo y el impacto. No por cada impacto hay un costo. Los impactos son complejos y tienen retroalimentaciones, y si yo no considero esas retroalimentaciones, puedo estar subestimando costos de gestión y tener problemas a futuro. Y cuando estamos trabajando costos de gestión, nosotros no estamos reflejando que es que el ambiente tenía una importancia, que es esta valoración de tanto. Estamos indicando que el esfuerzo de hacer una acción que mitigue, prevenga o corrija el impacto es de tanto. Esta otra valoración la vamos a ver en los costos ambientales asociados a la valoración económica en próximos módulos.